Bien, hermanos, como hemos estado avisando, hoy iniciamos una serie de mensajes sobre la doctrina de la santificación, en la cual estaremos ocupados no solamente durante varios domingos, posiblemente sean unos 22 o 24 sermones, sino que también estaremos ocupados en esa doctrina en la mañana y en la tarde durante estos domingos. Este tema de la santificación ocupa un lugar central en el plan salvífico de Dios y en su revelación. Sin temor a exagerar, podríamos decir que de una forma u otra toda la Escritura, directa o indirectamente, está relacionada con este asunto, por lo que resulta casi imposible enseñar todo el consejo de Dios sin tocar vez tras vez este tema de la santificación. Indudablemente, hermanos, Dios concede mucha importancia a este tema y por ende todo hijo de Dios debe concederle a la santificación la misma importancia que nuestro Dios le concede. La comprensión de esta doctrina es imprescindible para el desarrollo y el fortalecimiento de la vida cristiana. Es decir, que no podremos tener una vida cristiana estable, saludable, balanceada, si no tenemos un entendimiento saludable, balanceado de la doctrina de la santificación. Nosotros comenzaremos estableciendo primeramente la doctrina bíblica de la santificación en su aspecto teológico, para luego pasar a considerarla en su aspecto práctico. Esto quiere decir que los padres de nuestra iglesia, cuyos niños están aquí en el culto, deben poner sus oídos bien atentos, porque estoy seguro que sus hijos tendrán muchas preguntas que hacerles cuando lleguen a la casa, y esperamos que los padres puedan respondérselas, porque vamos a comenzar a hablar de la doctrina bíblica de la santificación en su aspecto teológico, para luego poder pasar a considerar la doctrina en su aspecto práctico, porque no podemos comenzar a tratar con la parte práctica sin haber establecido primero el aspecto teológico. Esa no es la forma en que los autores del Nuevo Testamento trataron este asunto. Por ejemplo, si ustedes van a la carta de Pablo a los Efesios, se van a dar cuenta que el apóstol tenía muchas cosas que decir en esa carta a los esposos, muchas cosas que decir a los padres, muchas cosas que decir a los hijos, a los siervos, a los amos, a los creyentes en general. Pero ¿dónde comienza el apóstol Pablo? Él no comienza su carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esposos, amad a vuestras esposas. Esposas, estad sujetas a vuestros maridos. Él no comienza por ahí. Pablo comienza en el capítulo 1 a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todo tipo de bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos eligió, nos predestinó, nos adoptó, nos limpió con la sangre de su Hijo. Y son todas esas bendiciones, hermanos, las que preparan nuestro corazón para entonces entrar en el capítulo 4 a decir: por todo esto que hemos venido diciendo, esta es la manera en que ustedes debéis comportaros. Es decir, primero damos el aspecto teológico para luego entonces pasar a considerar el aspecto práctico. Y hoy en la mañana, lo primero que vamos a hacer es tratar con la importancia de esta doctrina. ¿Es realmente importante la doctrina de la santificación? ¿Amerita esta doctrina que pasemos durante varios domingos, en la mañana y en la tarde? Porque si por lo menos estos pastores hubieran sido un poco más balanceados. Pero en la mañana y en la tarde, hablando de lo mismo, ¿realmente es una doctrina tan importante? ¿Acaso no valía la pena mejor que los pastores hubiesen elegido un tema que esté más acorde con los problemas que estamos pasando como creyentes en nuestro país? Por ejemplo, que se hubiera predicado del Salmo 46 o algo así. Pero ¿por qué la santificación mañana y tarde durante varios domingos? Hermanos, esta doctrina es de suprema importancia para la vida de la iglesia. Ni siquiera podríamos responder adecuadamente como creyentes ante la situación difícil en la que estamos viviendo si no tenemos claramente establecido en nuestras mentes y en nuestros corazones la doctrina bíblica de la santificación. Y para poder considerar la importancia de esta doctrina, lo que haremos en esta mañana
es visualizar la santificación desde tres ángulos distintos. Y ustedes van a ver que por donde quiera que veamos la doctrina de la santificación, no importa el ángulo desde el cual nos paremos, veremos que es una doctrina importante. ¿Y cuáles son los tres ángulos que veremos esta mañana de la doctrina de la santificación? Veremos en primer lugar que la santificación es central en el propósito salvífico de Dios. La santificación es central en el propósito salvífico de Dios. En segundo lugar, veremos que la santificación es indispensable en la actividad salvífica de Dios. Indispensable en la actividad salvífica de Dios. Y en tercer lugar, veremos que la santificación es esencial para el pueblo de Dios. Central para el propósito salvífico de Dios. Indispensable para su actividad salvífica. Esencial para el pueblo de Dios. Así que vamos a comenzar en esta mañana a ver estos tres asuntos y esperamos, hermanos, que el Espíritu Santo dé convicción a los creyentes genuinos que se encuentran en este lugar de la importancia que tiene para vuestras vidas entender esta doctrina. Y para los amigos que nos visitan, esperamos también que el Espíritu Santo les dé una convicción muy profunda de que deben esforzarse por entender la doctrina de la santificación, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Así que no importa lo que sea ahora mismo la santificación, eso lo veremos esta tarde, cuando entremos a definir la doctrina, pero sea lo que sea, amigo, la santidad y la santificación, si de veras amas tu alma y estás preocupado por el estado eterno de tu alma, debes esforzarte por entender lo que eso significa, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a comenzar entonces en primer lugar viendo la santificación como central en el propósito salvífico de Dios. Suponga por un momento que usted va caminando por una calle y de repente encuentra a un hombre en un solar manejando una pala mecánica, cavando una zanja de 10 metros de profundidad en dicho solar. Y suponga que usted se acerca a este hombre y le pregunta por qué o para qué está él cavando esa zanja de 10 metros de profundidad. Y que él le responde, no, por nada en especial. Por nada en especial, simplemente se me ocurrió de repente cavar una zanja de 10 metros de profundidad en este solar. ¿Qué pensaría usted de ese hombre? Yo creo que usted pensaría una de dos cosas si usted es como yo. O pensaría que él se está burlando de usted, o pensaría que él no está muy bien de la cabeza. Porque ninguna persona inteligente y en su cabal juicio va a invertir dinero en contratar o conseguir una pala mecánica para luego hacer una zanja en un solar sin ningún propósito específico. Bien, hermanos, de la misma manera no podríamos concebir a un Dios inteligente y en su cabal juicio, diseñando un plan de salvación que le costaría la muerte de su propio hijo, sin tener un plan específico y determinado en mente. Si alguno de nosotros hubiésemos estado presente el día que Job recibió todas aquellas malas noticias, quizás algunos hubieran pensado que el pobre Job era víctima del azar del destino. Oye, pobre hombre, ¿cuántas cosas le sucedieron en un día? Parece que Job era víctima de un destino loco que se había cogido con él. Pero hermanos, ¿qué fue lo que Job pensó el día que recibió todas aquellas malas noticias? Job pensó dos cosas. En primer lugar, que Dios es soberano. Dijo Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job llevó su mente en ese momento a entender que Dios era soberano y en segundo lugar que Dios era sabio. Por eso dice en Job capítulo 1, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Por qué Job? ¿O cómo nosotros sabemos que Job entendía que Dios era sabio? Porque él entendía que en Dios no había despropósito alguno. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios diseñó este maravilloso y fantástico plan de salvación?
Si nosotros pudiésemos entrar en el túnel del tiempo, los más mayorcitos recuerdan esa película. Si pudiésemos entrar en el túnel del tiempo y trasladarnos a la eternidad para poder ver la mente divina en el momento que Él estaba trazando este plan de salvación, de modo que pudiésemos entender cuál fue su propósito central en este plan de salvación, veríamos que la santificación ocupa un lugar central en ese propósito. Y gracias a Dios que a través de la Escritura nosotros podemos introducirnos en ese momento de la eternidad en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. El apóstol Pablo está escribiendo aquí una carta a simples hermanos de una iglesia. Por el contexto de la carta vemos que allí habían hombres de cierta posición, porque habían amos, vemos también que allí habían esclavos, vemos también que habían padres y vemos que habían niños. Es decir, hermanos, esta carta no fue escrita a un seminario teológico, esta carta fue escrita a una iglesia, y todas las cosas que aparecen allí es porque Pablo entendía que eran necesarias para la vida espiritual de esos cristianos, de esos simples hermanos, de esa simple congregación. Y Pablo dice en el capítulo 1, versículo 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Cláusula de propósito. Cuando ustedes leen en la Escritura ¿para qué?, ya usted sabe que se está enfrentando a un propósito. ¿Para qué nos escogió Dios? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que de acuerdo con este texto, la causa primera que mueve todo este proceso de salvación es la elección de Dios. Eso quiere decir, hermano, que si tú estás aquí en esta mañana, justificado por la fe, lavado por la sangre de Cristo, estás aquí no porque seas mejor que los demás pecadores, sino porque Dios en su amor y en su misericordia te eligió, te predestinó soberanamente desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? ¿Para qué te eligió Dios? Pablo dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El doctor Martin Lloyd Jones, comentando acerca de ese texto, dice, Pablo explica aquí que es el propósito de Dios en Cristo para su pueblo, el deshacer, remover y rectificar completamente los efectos del pecado y de la caída del hombre, que es el objeto de Dios en la salvación, rectificar completamente todos los resultados y las consecuencias de ese terrible y desastroso evento, es decir, la caída del hombre. Hermanos, ese es el propósito central de Dios en la salvación. Y noten que el apóstol Pablo quiere ser muy preciso aquí. Él usa dos palabras. Dice que Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Y cada palabra que aparece aquí es inspirada por el Espíritu Santo. No está allí de más. Aparentemente Pablo usa la palabra santo para referirse a esa renovación interna que hace el Espíritu de Dios cuando una persona cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Es decir, hay una santidad interna, la disposición interna de su corazón, que antes lo llevaba al pecado, ahora ha sido hecha santa, de modo que ahora ese creyente procura la santidad. Y la palabra sin mancha es el fruto externo de esa santidad interna. Y eso es importante. Eso es importante. ¿Cómo podemos saber que una persona realmente ha sido elegida por Dios? Pablo dice, la santificación es el fruto que ha de dar tal persona. Y una santificación que no solamente es interna, sino también externa. Porque hay mucha gente que dice, oh, si tú vieras mi corazón. Si tú pudieras ver mi corazón, tú verías que allí en mi corazón todo está en regla. Pero resulta que es un individuo quejoso, es un individuo que se aira con facilidad, no trata a su esposa con amabilidad, todas las cosas que predicamos en 1 de Pedro capítulo 3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él dice que en su corazón todo está bien.
No, hermanos, no, amigos. La obra de santificación que hace Dios comienza en el corazón y termina con nuestras actitudes. Comienza en nuestro interior, pero inmediatamente se traduce al exterior. Haced al árbol bueno y su fruto será bueno. Si hacemos el árbol bueno, su fruto será bueno. No podemos sembrar una mata de mango y cosechar aguacates. No podemos sembrar una mata de aguacates para cosechar cocos. No podemos cambiar la raíz pecaminosa de un hombre internamente y que ese hombre continúe pecando y que el pecado sea el habitar de su vida. Pablo dice, no, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito en mente, hacernos santos y sin mancha delante de Él. Otro texto similar que podemos buscar es Romanos capítulo 8. Como alguien ha dicho, este texto es gemelo de Efesios capítulo 1. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29. Más o menos la misma idea. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. A muchos les fascina la primera parte. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¡Ay, qué bueno! A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero no podemos detenernos allí, tenemos que seguir leyendo. Esto es, dice Pablo, para que nadie se confunda, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí se describe a los creyentes, no como aquellos que fueron elegidos, como Efesios 1, sino como aquellos que han sido llamados soberanamente por Dios conforme a un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Pablo dice en el versículo 29, que nosotros fuésemos conformados a la imagen de Cristo. ¿Y qué significa ser conformados a la imagen de Cristo? ¿Saben cuál es una de las perversiones más grandes que cometen nuestra iglesia oficial? Hacer imágenes pintadas del Señor. ¿Saben por qué? No solamente porque la Biblia prohíbe la idolatría, no, sino porque una imagen pintada de Cristo presenta una imagen desbalanceada del Señor. Porque al ver una imagen visible del Señor, en ese cuadro solamente se plasma algún aspecto de la vida de Cristo, normalmente su ternura. Siempre aparece en esos cuadros un Cristo tierno, lo cual no está en contra de la realidad. Nuestro Señor era tierno, pero dice la Biblia también que Él tenía ira santa, dice la Biblia también que Él era justo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y siempre que hagamos un cuadro visible de Cristo, ese cuadro siempre será desbalanceado. Cuando Pablo dice que nosotros hemos sido elegidos y llamados por Dios para ser conformados a la imagen de Cristo, Pablo está pensando en toda la personalidad de Cristo. Pablo está pensando en la imagen moral de Cristo. Y él dice, nosotros fuimos llamados por el Señor para ser como Cristo, para tener el mismo carácter que Cristo, para ser moralmente semejantes a Él, para ser una copia de Cristo. Hermanos, ser conformados a la imagen de Cristo es ser conformados a lo que Cristo es moralmente. En otras palabras, fuimos predestinados a una plena restauración de aquella imagen divina que Adán y Eva perdieron en la caída en Génesis capítulo 3. El hombre fue creado a la imagen de Dios, pero esa imagen quedó distorsionada en el momento en que el hombre cayó en pecado. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10. Dice aquí, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Aquí no dice que los creyentes deben despojarse del viejo hombre. Aquí dice que ya se despojaron, si son creyentes. Habiéndoos en pasado despojado del viejo hombre con sus hechos,
y habiéndoos revestido del nuevo, el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, a la imagen de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, nosotros debemos conformarnos a la imagen de Dios. Pero ¿dónde podemos ver en la Escritura esa imagen en una forma clara y diáfana? ¿Saben dónde? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice el apóstol Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿para qué fuimos escogidos? ¿Para qué fuimos llamados? Para ser hechos conformes a la imagen de Cristo, para imitar a Cristo, para ser como Cristo, para tener el mismo carácter que Cristo, en otras palabras, para ser santos y sin manchas. Hermanos, ese era el propósito que tenía Dios en mente allá en la eternidad cuando nos eligió por gracia. No era primariamente nuestra felicidad, oigan bien hermanos, no era primariamente nuestra felicidad la que estaba en mente cuando Dios nos eligió, sino nuestra santificación. Algunos parecen creer como que Dios vio a un grupo de personas frustradas caminando por el mundo, tristes, cabizbajos, que Él las vio allá en la eternidad y dijo, oh pobres personas, los voy a elegir para ser felices, los voy a elegir para que estén contentos. Los voy a elegir para que anden por la calle todo el tiempo mostrando una sonrisa colgate. No, hermanos. No. Dice Pablo que Dios nos escogió para ser santos, no para ser felices. Eso es humanismo, hermanos. Eso es humanismo. Dios nos eligió para ser santos. Por lo tanto, no podemos pensar en la salvación sin asociarla al mismo tiempo con la santificación, por cuanto la santificación es central en el propósito salvífico de Dios. En segundo lugar, no solo la santificación es central en el propósito salvífico de Dios, sino que también la santificación es indispensable en la actividad salvífica de Dios. No solamente central en el propósito, sino también indispensable en la actividad salvífica de Dios. Al hablar del propósito salvífico, nos estamos remontando al plan de salvación, tal como Dios lo diseñó allá en la eternidad pasada. Pero al referirnos a su actividad salvífica, noten que son dos cosas diferentes, uno es propósito, otro es actividad. Al hablar de su actividad salvífica, estamos hablando de ese plan tal como fue llevado a cabo en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, murió en la cruz del Calvario, y a ese momento específico de nuestras vidas cuando el Espíritu Santo aplicó esa obra redentora a nuestros corazones. Vamos a verlo de esta manera. En la eternidad pasada tenemos a Dios planificando un plan de salvación. Su propósito, santificarnos. Luego llegamos al momento cuando el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María allá en Belén, y aquí ya el plan que Dios diseñó en la eternidad está comenzando a ser llevado a cabo cuando Cristo nace y muere y resucita. Pero hace unos años atrás, quizá para algunos de ustedes hace meses, el Espíritu Santo vino a tu vida específicamente y aplicó esa obra de redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario allá hace 2000 años, la aplicó ahora en pleno siglo XX a tu vida. Es a eso que estamos llamando la actividad salvífica de Dios. Una cosa es comprar un solar, pagarle a un arquitecto y diseñar los planos, y otra cosa muy diferente es contratar una compañía de ingenieros, buscar obreros, bloc, cemento, varilla, y entonces construir la casa que se ha diseñado. ¿Verdad que son dos cosas muy diferentes? ¿Cuántas personas no tienen por ahí engavetados planes de casa que son muy buenas, pero no las pueden hacer, no tienen el dinero para hacerla? Una cosa es planificar y diseñar un edificio. Otra cosa muy diferente es construir ese edificio. Una cosa es que Dios allá en la eternidad haya planificado nuestra salvación con el propósito de santificarnos, y otra, que ese plan sea llevado a cabo. Y es a eso que estamos llamando la actividad salvífica de Dios. Lo que establecimos en el punto anterior
es que la santificación se encuentra en el mismo centro del propósito que tuvo Dios de salvar a los pecadores. Lo que trataremos de establecer ahora es que la santificación es indispensable en la realización y aplicación de esa obra redentora. Desde el mismo momento en que se anuncia la llegada de nuestro Señor Jesucristo al mundo, se deja claramente establecido el carácter de la obra que Él vino a hacer. Ustedes recuerdan que la Virgen María sale embarazada cuando todavía no estaba viviendo juntamente con José. José piensa que María lo ha engañado y está planificando dejarla en secreto, es decir, divorciarse de ella en secreto, cuando de repente un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice: José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es. Y ese ángel le revela a José el nombre que ese niño debía llevar. Dice: llamarás su nombre Jesús. ¿Y por qué Jesús? ¿Por qué no se llamó Juan o Pedro? ¿Es que acaso el nombre de Jesús era más bonito? ¿Por qué se llamará Jesús? El ángel le dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús tiene 5 letras en español, también tiene 5 letras en griego. Hermanos, es un nombre pequeñito, pero qué lleno de significado. ¡Qué lleno de significado! Jesús es el nombre griego del hebreo Yehoshua, que significa Jehová salva. Jehová salva. Es decir, que en el nombre viene implícito no solamente la naturaleza de ese niño, sino también la obra que él vino a realizar. ¿Quién era ese niño? Dice el ángel: es Jehová. El mismo Jehová del Antiguo Testamento que hizo los cielos y la tierra en 6 días, ahora vendría a morar en el vientre de una mujer y vendría a ser un niño. Él es Jehová. ¿Y qué viene a hacer Jehová hecho hombre? Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. A aquellos que Dios el Padre había elegido en la eternidad, Dios el Hijo se hacía hombre para liberarlos. ¿Liberarlos de qué? Liberarlos no de las consecuencias del pecado, sino del pecado mismo. Hermanos, Dios se hizo hombre para libertarnos del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Algunas personas quisieran que Dios los salvara de las consecuencias del pecado, pero no del pecado. Imagínense, ¿qué pecador rechazaría la oferta de decirle: tú no quieres ir al infierno? Claro que no. ¿Quién quiere ir al infierno? ¿Quién quiere ir al infierno? Si se le ofrece a una persona la oportunidad de salir huyendo de esa condenación, todo el mundo la aceptaría. El problema es que Dios no solamente vino a libertarnos de las consecuencias del pecado, es decir, la condenación del infierno, sino que el texto dice: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, no de sus consecuencias solamente, sino de sus pecados. Cristo vino a libertar al hombre de la esclavitud del pecado. Así que la santificación no solo es central en el propósito salvífico, sino también es indispensable en la actividad salvífica de Dios. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Es interesante ver cómo en la Escritura se mezclan asuntos teológicos y prácticos al mismo tiempo. Teológicos y prácticos. No podemos tener teología sin práctica, no podemos tener práctica sin teología. Así que el apóstol Pablo comienza en el capítulo 2, en los versículos 1 al 9, diciéndole a este pastor joven llamado Tito: Tito, dile a los jóvenes de la iglesia que ellos deben comportarse así, así, así. Dile a las jóvenes de la iglesia que ellas deben comportarse así, así, así. Dile a los ancianos y a las ancianas de la iglesia que ellos deben comportarse de esta manera. Dile a los siervos que ellos deben actuar de esta forma. ¿Y para qué? Versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, o de Dios nuestro Salvador. Todos debían vivir de tal manera que adornaran la doctrina de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque otra forma de conducta
sería inconsecuente con la obra que la gracia de Dios ha venido a hacer en nosotros. Versículo 11. ¿Por qué debían ellos comportarse de esa manera? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Por qué debían ellos comportarse de esa manera? Porque nosotros hemos sido hechos partícipes de la gracia de Dios, no solo para que entendamos el Evangelio y seamos salvos. Hay personas que se quedan allí. Oh sí, la gracia de Dios ha venido a mi vida, ya yo he entendido el Evangelio y ya yo me convertí. El 5 de septiembre del año 1983, yo levanté la mano en una iglesia, pasé al frente e hice mi decisión. La gracia de Dios me ayudó. Pablo dice aquí que todos aquellos en quienes la gracia de Dios ha obrado para salvación, también han sido enseñados por esa misma gracia divina a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, de modo que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y por qué la gracia de Dios vino a enseñarnos eso? Porque eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Versículo 14. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Si nosotros vemos este texto de atrás para adelante, es decir, leemos el versículo 14, después el 13, después el 12 y así, vamos a ver lo siguiente. Cristo murió en la cruz para purificar un pueblo, hacer un pueblo santo. La gracia de Dios viene y nos transforma para que podamos ser un pueblo santo, y por lo tanto debemos mostrar en nuestra vida esa santidad en sentido práctico para que en todo adornemos la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Ven la idea, hermanos? La actividad salvífica de Dios tiene como lugar central nuestra santificación. Hermanos, para eso fue que Cristo murió por nosotros en una cruz, para que seamos santos. Cuando el apóstol Pablo escribe a los maridos en Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuál es el ejemplo que da? Dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para contentarla. No, eso no es lo que el texto dice. Dice que Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ya me imagino que Satanás tiene que haber comenzado a actuar en la mente de algunos. Oh, sí. Ciertamente ese es el propósito de Dios para con nuestra salvación, eso es verdad. Pero ese propósito se ha de cumplir cuando lleguemos al cielo y tengamos cuerpos glorificados. Porque mira, cuando yo con este cuerpo llego a mi casa cansado a las 6 de la tarde y veo que no hay luz y que no hay agua, etcétera, a mí me es muy difícil vivir en santidad. Realmente me es muy difícil vivir en santidad. Salí del trabajo, no había carro público, esperé 2 horas, llegué a las 8, oscuro, no había agua. Cuando le dije a mi esposa, bueno, por lo menos dame un café, no hay azúcar. Entonces uno dice, bueno, sí, eso se ve muy bien en la Biblia, pero una cosa es lo que dice la Escritura, otra cosa debe ser mi vida. Así que yo supongo que cuando se habla de santidad en la Biblia es cuando lleguemos al cielo, y allí sí ya que no va a haber ninguna escasez y vamos a tener cuerpos glorificados. No, hermanos, no. Ciertamente cuando lleguemos al cielo y tengamos cuerpos glorificados, este propósito se ha de cumplir en una forma completa y perfecta. La santificación aquí en la tierra siempre es imperfecta hasta que lleguemos al cielo. Pero noten que Pablo dice en Tito, el texto que estamos leyendo,
Dice que la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, subrayen esto, vivamos en este siglo, no en el cielo, no en el milenio, vivamos en este siglo. Y ahí no dice siempre y cuando ustedes vivan en Estados Unidos, puede ser en República Dominicana o en cualquier lugar. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese es el propósito que Dios tuvo con nuestra salvación aquí y ahora, no en el cielo, no en el milenio, no en el reino eterno de Dios, aquí y ahora. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba colgado de un madero, había un propósito esencial que le permitía sufrir tales aflicciones con gozo. ¿Y saben cuál era ese propósito? Él estaba allí colgado en un madero para santificar a su iglesia. Para santificar a su iglesia. Ahora bien, recuerden que al hablar de la actividad salvífica de Dios, no estamos haciendo referencia únicamente a la obra de redención que el Señor Jesucristo llevó a cabo a través de su vida, su muerte y su resurrección, sino que decíamos hace un momento que nos referíamos también a la aplicación de esa obra salvífica en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Y si Cristo murió para santificarnos, hermanos, cuando el Espíritu Santo aplica esa obra en nuestros corazones, la aplica también para santificarnos. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Pedro está escribiendo una carta a ciertos hermanos que vivían en la dispersión. Y en los primeros 2 versículos tenemos el saludo de la carta. ¿Y qué puede ser menos teológico y menos didáctico que un saludo? Normalmente uno cuando escribe una carta escribe un saludo cualquiera. Espero en Dios que cuando recibas esta carta te encuentres bien de salud. Eso es muy típico. Pero hermanos, los autores del Nuevo Testamento no podían decir ni hola sin llenar ese hola de enseñanza teológica y práctica. Noten la profundidad de este saludo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¡Qué salutación! Eso fue simplemente para decir hello. Pedro comienza su carta primeramente recordando a estos hermanos que ellos fueron elegidos por Dios. Y si tomamos también lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, podemos decir elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y algunas personas penosamente usan este mismo texto para negar la doctrina de la elección divina. Ellos dicen, oh sí, Dios nos eligió, pero según su presciencia. Es decir, la palabra presciencia es una palabra compuesta que significa previo conocimiento. Y alguna gente dice, oh sí, Dios eligió, ¿a quiénes? A aquellos que en su previo conocimiento Él sabía que iban a creer. A esos fue que Dios eligió. Fíjense que según su presciencia. Ya Dios sabía de antemano quiénes iban a creer. Ya Dios sabía de antemano quiénes iban a obedecer. Y a esos eligió. No, hermanos, no. Si nosotros vemos el significado de la palabra presciencia o previo conocimiento en toda la Escritura, vamos a ver que ese no es el significado de esa palabra. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra conocimiento se usa para hablar de un amor selectivo. Por eso en Génesis capítulo 4 versículo 1 se usa para hablar de las relaciones íntimas de Adán y Eva. Dice, conoció a Adán a su mujer y concibió y dio a luz a Caín. Está hablando de un amor selectivo. En el
Mismo libro de Oseas, Dios le dice a Israel, a vosotros solamente os he conocido de todos los pueblos de la tierra. ¿Significa eso que Dios no tenía noticias acerca de los filisteos y de los cananitas y de los babilonios? Por supuesto que no, Él fue el que creó el mundo. Lo que Él está diciendo es, solamente por vosotros yo he tenido un amor selectivo. Por eso en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y en tu nombre me echamos fuera demonios, hicimos milagros, etcétera. Ustedes conocen el texto. ¿Qué les dice Cristo? Nunca os conocí. Es decir, que Cristo nunca se había dado cuenta que esos falsos maestros estaban allí. Claro que sí, hermanos. Él lo sabe todo. Lo que Él está diciendo es, yo nunca he tenido un amor selectivo por vosotros. Ustedes nunca han sido mis amigos. Por tanto, cuando el texto dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios, lo que está hablando es que Dios allá en la eternidad pasada nos conoció, que Dios allá en la eternidad pasada nos amó. Y noten que lo que Dios vio en nosotros allá en la eternidad pasada no fue que íbamos a obedecer, porque el texto contradice tal cosa. Dice aquí, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Allí no dice que fuimos elegidos porque íbamos a obedecer. Allí dice que fuimos elegidos para obedecer. Es decir, que nuestra obediencia al Evangelio es un fruto de la elección, no lo que causó la elección. Fuimos elegidos por Dios para obedecer. Pero lo que me interesa que ustedes noten en esta carta es que Pedro está diciendo a estos hermanos, ustedes fueron elegidos. ¿Y cómo Pedro lo sabía? Por el fruto que estos hermanos dieron. Dice, fueron elegidos en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cómo Pedro sabía que estos hermanos habían sido elegidos? Ellos estaban andando en la órbita de la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos eso? Ellos estaban manifestando un fruto de obediencia en sus vidas prácticas. Déjenme hacer una pregunta, hermano. ¿Ustedes podrían concebir a una persona que les dijera, yo he sido salva y yo sé que yo voy para el cielo, pero no con la sangre de Cristo? ¿Ustedes concebirían tal posibilidad? Una persona que clame ser salva, pero no por la sangre del Señor. ¿Verdad que no la concebirían? Dirían, no, no es posible. Dice la Biblia que solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No podemos ser salvos si no es por la sangre del Señor. Pues hermanos, tampoco podemos ser salvos sin santificación, porque el mismo texto donde habla de la sangre de Cristo, habla de la santificación del Espíritu. Dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios, ¿cómo? En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Todos aquellos que han sido rociados con la sangre de Jesucristo y a los cuales Dios les ha limpiado todos los pecados, andan ahora en la santidad del Espíritu Santo. Si nosotros quitamos ese elemento de la santificación del evangelio que nosotros creemos y predicamos, estamos creyendo y predicando un evangelio distinto al evangelio del Nuevo Testamento. Mucho cuidado, hermanos, que hay muchos por ahí que andan diciendo que se puede ser salvo sin santidad. Bueno, él es un cristiano carnal. De ninguna manera. De ninguna manera. La única salvación que este texto acepta como genuina es aquella que fue planificada por Dios en la eternidad, llevada a cabo por la muerte del Hijo y aplicada por el Espíritu en la esfera de la santificación, y cuyo resultado es una vida de obediencia práctica. Cualquier otro tipo de evangelio es distinto al evangelio que predicó Cristo y los apóstoles del Nuevo Testamento. Así que, hermanos, la santificación es central en el propósito salvífico de Dios, indispensable en la actividad salvífica de Dios. Tercero, la santificación es esencial para el pueblo de Dios.
La santificación es esencial para el pueblo de Dios. Les prometo que aquí voy a ser un poco más breve. Hermanos y amigos, si ustedes, o si alguno aquí clama pertenecer al pueblo de Dios, entonces la santificación es algo esencial para ti en 3 sentidos. Si tú clamas pertenecer al pueblo de Dios, la santificación es central para ti en 3 sentidos. En primer lugar, es esencial para tu seguridad. En primer lugar, es esencial para tu seguridad. Y al afirmar esto, simplemente estamos haciéndonos eco de la enseñanza del autor de la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. En ese capítulo, el autor de los Hebreos está hablando de la disciplina de Dios. Dios al que ama disciplina, porque Dios quiere hacernos partícipes de la santidad. Y en medio de esa amonestación y de estímulo a los hermanos a soportar la disciplina de Dios, dice el autor de los Hebreos, vamos a leer desde el versículo 12 para poder tomar la idea. Por lo cual, ya que es una obra de Dios la disciplina que hay en el creyente, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y aquí viene la amonestación. Seguid la paz con todos y la santidad o la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí está hablando de ver al Señor con gozo. Porque olvídese, amigo, algún día te encontrarás con Dios. Prepárate, dice el profeta, para tu encuentro con Dios. Algún día te pararás delante del tribunal de Dios. Algún día tus rodillas temblarán delante de la gloria de Dios. Aquí lo que el texto dice, sin santidad nadie verá al Señor con gozo, nadie verá al Señor con deleite, nadie, absolutamente nadie. Sin santidad nadie verá al Señor. Y algunos quisieran coger liquid paper y borrar ese texto de la Biblia, pero hermanos, esto está allí. Sin santidad nadie verá al Señor. Y estas cosas no fueron escritas para llenar de dudas y de inseguridad a los cristianos verdaderos, no. Pero debemos recordar que durante todas las épocas se han mezclado con el pueblo de Dios personas que claman ser cristianos sin serlo. Y a los ojos de los hermanos pasan por creyentes. Hermanos, hasta Pedro se confundió con Simón el Mago. Y si él, que era apóstol, bautizó a Simón el Mago, siendo Simón el Mago un inconverso, ¿qué nos van a dejar nosotros, pobres pastores, que no somos inspirados por el Espíritu Santo? Y el autor de los Hebreos está considerando aquí a este pueblo de Dios en general, en el cual él sabía que había paja mezclada con el trigo. Paja mezclada con el trigo. Y estas advertencias lo que hacen es llamar la atención del pueblo de Dios a las marcas de la fe verdadera. No somos salvos por ser santos, no, porque eso sería salvación por obras. No somos salvos por ser santos, sino por haber creído en el Señor Jesucristo. Pero todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, no solo han sido justificados por la fe, sino que también han sido santificados por la obra poderosa del Espíritu. Así que conjuntamente con el apóstol decimos a todos cuantos se encuentran congregados aquí, no os engañéis, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Todos aquellos que se encuentran realmente camino al cielo tienen un deseo genuino de agradar a su Señor, un deseo genuino por ser santos, y es precisamente por eso que experimentan esa lucha tan fuerte contra el pecado que aún mora en ellos. Así que, amigo, yo te digo algo con toda la solemnidad que la Biblia me permite: si no estás
caminando en esa senda de obediencia, no solo estás engañando tu propia alma, yendo camino al infierno, creyendo que vas camino al cielo, sino que te has convertido en un instrumento de escarnio para el verdadero pueblo de Dios. Porque la gente dice, oh, fulano de tal pertenece a esa iglesia, él dice que es creyente, pero mira la manera en que se comporta. Así que no solamente estás llevando tu alma al infierno creyendo que vas para el cielo, sino que te has convertido en un instrumento del diablo para servir de escarnio al verdadero pueblo de Dios. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Absolutamente nadie. Así que si tú clamas ser parte del pueblo de Dios, la santificación es esencial para tu seguridad. En segundo lugar, es esencial para tu consuelo y descanso. Es esencial para tu consuelo y descanso. Y al hablar de consuelo y descanso aquí, no nos referimos primariamente al consuelo que en sentido general experimenta todo creyente en Cristo en ciertos momentos de aflicción, aunque eso está incluido, sino más bien al consuelo producido por la certeza de que somos creyentes, al descanso producido por la certeza de que hemos sido aceptados por Dios. ¿Y cómo podemos tener esa certeza? Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice el apóstol Juan, y en esto sabemos, ¿ven la seguridad allí? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Por eso, hermano, nota que cuando tú caes en pecado, porque los creyentes caen en pecado, no son perfectos. Pero cuando tú caes en pecado, ¿qué es lo primero que se mina en tu interior? Tu certeza de salvación. Tu certeza de salvación. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Es por la santidad que sabemos que estamos en él. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Allí está nuestra certeza, nuestra seguridad. No es por mi crecimiento en santidad que Dios me acepta en su presencia o no. La única base de nuestra aceptación delante de Dios es la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo y la obra que Él hizo a favor nuestro en la cruz. Ya vimos eso cuando predicamos la doctrina de la justificación. Pero es nuestro crecimiento en santidad lo que nos afianza en esa bendita verdad de que hemos sido aceptados por Dios. Es decir, hermanos, a medida que crecemos en santidad, crecemos en seguridad. Y no existe para el creyente un consuelo y un descanso más grande que el saber con certeza que ha sido aceptado por Dios en base a la obra salvífica de su Hijo. ¿Qué puede ser más consolador para un creyente que el saber con certeza que todos sus pecados han sido perdonados y que cuando llegue la muerte, él podrá aceptarla diciendo como Pablo, sorbides la muerte en victoria? ¿Qué puede ser de más consuelo para un creyente que eso? Dice el obispo Riley, y cuando digo obispo no es un obispo católico, es un hombre de Dios del siglo pasado, un gran hombre de Dios del siglo pasado. Dice Juan Carlos Riley, debemos ser santos por nuestro bienestar presente, porque nuestro bienestar presente depende mucho de la santidad. Nuestra justificación no es por obras, nuestro llamamiento y elección no es según nuestras obras, pero aún sería vano suponer que podemos gozar de los frutos vivos de la justificación y tener certeza de nuestro llamamiento si descuidamos las buenas obras y no nos afanamos por vivir vidas santas.
Si el creyente no sigue en todo al Señor, antes podrá esperar sentir los rayos del sol en un día oscuro y nublado que experimentar las grandes consolaciones de Cristo. Todo aquel que más estrechamente siga al Señor en todo, gozará más de sus consuelos. ¿Sabes lo que está diciendo Riley? Es más fácil sentir los rayos ardientes del sol en un día completamente nublado que sentir la consolación de Cristo y no vivir en santidad. Así que la santificación es esencial para tu seguridad, es esencial para tu consuelo y descanso, y por último es esencial para tu utilidad. Es esencial para tu utilidad. Oh hermanos, es penoso ver como muchos creyentes desean que Dios haga grandes cosas con ellos sin experimentar primero grandes obras de Dios en ellos. No podemos esperar que Dios haga grandes cosas con nosotros si primero Dios no hace una gran obra de santificación en nosotros. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Hermanos, la santificación es esencial si de veras queremos ser usados por el Señor como iglesia, como creyentes. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Dice el apóstol Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ese texto es muy apropiado para nosotros hoy. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Y qué son murmuraciones? La idea es sin un espíritu quejoso. Sin un espíritu quejoso. Hermano, cuando tú llegas a la oficina y están allí la gente queja, tú estás allí tranquilo, en silencio. Tranquilo y en silencio. No porque tu boca esté en silencio, sino porque tu alma está en silencio. Porque tu alma está esperando en Dios. Porque tú no eres una persona quejosa. Y dice Pablo, haced todo sin quejas y contiendas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Y cómo tú esperas, hermanos, resplandecer como una luz en el mundo sin santidad? Con un espíritu quejoso, con un espíritu murmurador. ¿Cómo tú esperas hablarle a tus amigos de trabajo de las grandes riquezas y consolaciones que hay en Cristo cuando ellos ven en tu rostro las mismas frustraciones que ellos tienen? Cuando ellos ven en tu rostro que tú estás harto de este país. Cuando ellos ven en tu rostro que no te vas en yola porque le tienes miedo al canal de la mona. ¿Cómo tú esperas que ellos vean en ti ese espíritu, esa luz de Cristo, si tienes la misma murmuración, las mismas quejas que ellos? Dice Pablo, no, en la medida en que se elimina ese espíritu quejoso, en esa misma medida somos una luz en medio de una generación maligna y perversa. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado y útil al Señor. ¿Tú quieres crecer en utilidad? Debes crecer en santidad.